la simplicidad y celeridad del progreso en las prácticas administrativas de recopilación de datos evidentemente contraen un riesgo, no solo el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad, sino a todos los demás derechos que convergen, y ahorita lo vamos a ver por qué. Así, la protección de datos personales se origina con los avances de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque esta nos facilita, hoy por hoy, si nosotros lo hacemos de manera muy sencilla, el medio para saber dónde localizar a una persona, qué es lo que hacemos, un buscador. Y quizá no todos consultemos Google, pero la mayoría de las personas consultamos Google y ponemos el nombre de la persona y a ver qué nos arroja. Quizá nos arroja su correo electrónico o su teléfono. Pero ese es nuestro medio que tenemos para saber dónde está determinada persona que queremos contactar. En este sentido, la primera aproximación del derecho a la protección de datos personales se establece en el momento mismo que el dato da respuesta a una consulta determinada, o sirve a un fin, o se utiliza para orientar la solución a un problema. En este momento el dato, ya sea un nombre, un domicilio, se ha convertido en información porque nos está diciendo algo. Los antecedentes, tenemos que mencionarlos, del reconocimiento del derecho a la protección de datos personales datan, fíjense ustedes, desde 1890, con un artículo que Warren y Randall realizan sobre el derecho a la privacidad en Estados Unidos. Y ellos empiezan a cuestionarse que los modernos medios de comunicación pueden afectar su esfera privada, ya sea su intimidad, entre otras cosas. Y ellos dicen, nosotros tenemos el derecho a estar solos, que no nos vean, que no nos vigile nadie. Entonces, este es el antecedente del derecho a la protección de datos personales. Si bien habla del derecho a la privacidad, que no lo vamos a tratar aquí en esta diferencia, bueno, sí, ya viene la necesidad de que ante un medio como hoy por hoy las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, eso implica una protección distinta de lo que se tenía a la intimidad. Posteriormente, y ya en 1983, que ya de manera formal se puede hablar del derecho a la protección de datos personales, con una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, en la que se trata algo muy particular. Se hace un censo de población a los ciudadanos alemanes, en el que se hace una radiografía de lo que hacen en su vida, su nombre, domicilio, actividad, incluso qué religión profesan, si pertenecen a un grupo político, a alguna asociación. Imagínense una base de datos tan rica de esta naturaleza, pues bueno, ubica al ciudadano alemán en ese momento, el qué hace, incluso hasta qué podría hacer el día de mañana, ¿no? En ese sentido, el Tribunal Constitucional de Alemania dice, bueno, ante estos hechos, eso no lo podemos permitir, porque la sistematización que se permite las bases de datos, las tecnologías de la información, necesitamos que los ciudadanos tengan un autocontrol de su información. Y para poder nosotros compartir esta información, necesitamos preguntarles a ellos, y configuran algo que se llama autodeterminación informativa. Y que esto después, ya también lo podemos encontrar por ahí como el derecho a la protección de datos personales. Y bueno, ya que hemos hablado tanto de datos personales, a lo mejor podría ser muy obvio, pero ¿qué es un dato personal? El dato personal no solo es nuestro nombre o las cosas que nos identifican con los demás, sino también puede ser incluso una fotografía, puede ser nuestra huella de identidad. Hoy por hoy, bueno, no sé, los que han solicitado, por ejemplo, NIFE. Si vamos, ya nos piden las 10 huellas digitales. También cada huella es un dato personal de nosotros porque dice algo. El iris de los ojos también es un dato personal. Entonces tenemos que hacerlo de la siguiente manera: entender que nuestros datos personales es toda aquella información que nos hace identificados. Y bueno, para contextualizar lo que vamos a hacer más adelante, es importante distinguir qué es el tratamiento de los datos personales. Cuando nosotros otorgamos ya sea un dato personal o un conjunto de datos personales a la administración pública o incluso a una empresa, necesitamos que esta empresa nos diga qué va a hacer con los datos. Es decir, si solicitamos a una empresa de servicios, quizá la reservación de un hotel, por poner un ejemplo simple. Los únicos datos que requiere a lo mejor son nombre, domicilio y algún teléfono. No podemos darle más porque para el servicio que nos va a brindar son los indispensables para que no lo pueda dar. Pero ya si nos pide qué religión profesamos, pues no tendríamos que dárselo. En este sentido, la obligación de todo aquel que recabe datos nos tiene que indicar
qué operaciones va a hacer sobre ellos, cuál es el conjunto de esas operaciones y además si los va a tener automatizados en medios físicos o si en ambos soportes. Y una vez hecho esto, que nos digan quién los va a cuidar, quién va a ser el responsable de que el tratamiento que nos está diciendo que lo va a hacer con todos los controles de seguridad, tanto física como informática, quién va a estar a cargo de esa protección. Efectivamente, y a lo mejor lo hemos escuchado más en el sector privado, que quiénes son los responsables. De manera general, en una administración pública, por poner un ejemplo, el responsable general sería, si es la universidad, sería el rector. Evidentemente ya descendiendo a que se le dé instrucciones de que cuiden determinadas bases de datos o archivos que contengan datos personales. Si es una empresa, pues finalmente va a ser el dueño. Ya si el dueño delegó esa responsabilidad a un empleado, bueno, finalmente él sigue siendo el responsable, porque es a quien le entregamos nuestros datos. En México, ¿qué ha pasado? En México hemos evolucionado como todo en muchas materias, pero paso a pasito, y a veces son pasos microscópicos, que no vemos cuestiones como nosotros lo desearíamos. La protección de datos personales, ya como un derecho fundamental, y hoy si podemos decir un derecho humano incluso, se reconoce, imagínense, hasta el 2009 en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional. Eso no quiere decir que antes del 2009 nosotros no teníamos ninguna protección frente a alguna violación o alguna infracción sobre nuestros datos personales. Sí había leyes secundarias y sectoriales. Y bueno, una de ellas en el 2002, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública, ya contenía un capítulo en el que decía, bueno, nosotros no vamos a divulgar la información personal que se contenga en los documentos públicos, porque si la divulgamos podemos causar una afectación a la persona titular de esos datos. Y también otra de las leyes será la Ley de Sociedades Mercantiles, que establece de manera muy general que toda la información sobre datos personales y sobre todo las cuestiones financieras son datos confidenciales y tienen estrictos controles para poder compartirlos ya sea con otra sucursal, ahora que bueno, todos los bancos tienen filiales en otros puntos, si fuera el caso. Y la Ley de Protección al Consumidor también, ahí decía una cosa, si las empresas no le garantizan a sus consumidores o usuarios la protección de los datos personales, tiene que ser confidencial. El hecho de que tengan una base no significa que la tengan que andar divulgando por A, B, C o D. Bueno, a veces pasan otras cosas, eso es lo que dice la ley, ¿no? Y en este sentido, también incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 2008, emite un criterio de una tesis igual interesante, en el que hace una distinción entre el derecho a la intimidad y la autodeterminación informativa. La Corte en esta jurisprudencia no le llama protección de datos personales, lo hace como el Tribunal Constitucional, autodeterminación informativa, y dice, bueno, tenemos que reconocer que el derecho a la protección de datos personales, autodeterminación informativa, se debe garantizar en el Estado mexicano. Y para poder garantizarlo necesitamos darle a nuestro gobernado 4 derechos correlativos: el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Evidentemente este ya estaba también en los lineamientos, pero todo sobre el tratamiento de los datos que se hacían en el poder de las administraciones públicas. Y bueno, después de todos estos antecedentes, ya de manera concreta, en el párrafo segundo del artículo 16, el 21 de abril del 2009, se reconoce como un derecho autónomo a la vida privada, que está, digamos, también lo contempla, hay algunas líneas que dice el artículo 16 constitucional, pero dice que tiene por objeto desarrollar en el máximo nivel de nuestra normatividad los derechos correlativos, lo repito, lo que ya había dicho la Corte en su momento: acceso, rectificación, cancelación u oposición en la doctrina. También estos derechos suelen denominarse autodeterminación informativa, lo repito porque a lo mejor lo vamos a encontrar más adelante como parecían como sinónimos. En el entorno al manejo de los mismos por parte de cualquier entidad pública, cualquier persona privada que tenga acceso o disponga de datos personales del gobernado o de cualquiera. Aquí dice de cualquier persona, o sea, podríamos ser incluso algún extranjero que esté de paso, pero bueno, es información personal. Y bueno, ¿qué son estos derechos que hemos mencionado de acceso, rectificación y cancelación? Pues esto, la finalidad que tiene
es que no solo se reconoce el derecho a la protección de datos como una facultad pasiva, es decir, no se requiere para poder ejercitar o hacer uso de nuestro derecho que tengamos al que se nos infrinja o haya alguna violación a este derecho, sino podemos tener el control en todo momento de nuestros datos, precisamente por eso esos derechos. Y cuando se refieren al derecho de acceso a datos personales, corresponde a que evidentemente tiene que ser la persona titular. Si no es la persona titular, tendría que acreditar la personalidad de quien representa para poder tener acceso. Si podemos ir a un órgano público o a una empresa y decirle qué datos de nosotros tienes, y tendrá la obligación de decirnos qué datos tiene. O el de rectificación, quizá en alguna empresa o también en una administración pública, cualquier ente que sea, probablemente cambiamos de domicilio y deseamos decirle, ¿sabes qué? Ya cambié de domicilio, quiero que en tu base de datos rectifiques esto porque yo todavía ocupo el servicio que me vas a proporcionar. La cancelación, y aquí viene algo interesante que lo vamos a distinguir, no es lo mismo la cancelación que el derecho al olvido que está configurando el Tribunal Europeo. La cancelación es la posibilidad de bloquear los datos cuando ya hayan sido objeto o hayan cumplido la finalidad para que entregamos esta información. Y el oponerse es precisamente cuando nos dicen, mira, sabes que los datos que tú me estás dando, yo los voy a proteger, únicamente voy a tener la seguridad, por poner un ejemplo, la seguridad en las bases de datos digitales, pero en los archivos en papel los va a administrar cualquier persona, pero ahí no te garantizo que no va a haber fuga de esa información. Entonces la persona puede decir, ¿sabes qué? Yo no te dejo mis datos, me voy a oponer ese tratamiento, el ocheo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y así, el derecho fundamental a la protección de datos personales, para hacer como una especie de resumen, tenemos que decir que su fundamento es que también forma parte de los derechos de la personalidad, y por los derechos de la personalidad podemos de manera muy simple decir que son todas aquellas características, incluso físicas y psíquicas, que nos describen de alguna manera. Por ejemplo, el derecho a la propia imagen, que dice, bueno, finalmente ese es mi derecho de la personalidad, necesito tener siempre el control de estos derechos para decidir qué hacer o no hacer con mi información. Esta prerrogativa garantiza no solamente nuestra protección en el derecho a la vida privada, el derecho a la vida íntima, sino también un libre desarrollo, el que podamos decidir con libertad qué hacer o no hacer. Va más allá que solamente estas cuestiones. De esta forma, el objeto lo podemos reconocer en un sentido muy amplio. También la seguridad jurídica del individuo, para que su información sea empleada exactamente para los fines que autorizó de manera expresa. En un sentido más restringido, se protege un conjunto de bienes jurídicos que son específicamente atacados por las actividades de recolección, tratamiento y transmisión de los datos nominativos a partir de una serie de los principios y las obligaciones de ley que deben de cumplir quien trata los datos. Y se fijan, o sea, no nada más es una cuestión de intimidad, porque finalmente divulgar nuestros datos nos puede poner en riesgo en otros escenarios de nuestra vida. Y bueno, ¿quiénes son los sujetos? Aquí hablamos de, cuando se trata de datos personales, el titular de los datos es todo aquel sujeto universal. No necesitamos, como otros derechos, el tener 18 años para ejercitarlos. Evidentemente habrá que ser los representantes de los menores en caso de su papá. ¿Y ante quién vamos a ejercitar estos derechos? Los sujetos obligados es toda aquella persona que trata datos personales o a la que le hayamos entregado datos personales o que tenga su posesión datos personales. Y bueno, en este sentido, antes de entrar al análisis de la configuración del derecho al olvido, es importante destacar que a pesar de que de pronto creemos que Europa también va un poco a la vanguardia en todos estos temas, también hay buenas noticias en América Latina. Por ejemplo, en Colombia, con una sentencia de la Corte Constitucional, que es de 414 diagonal 1992, se presenta una controversia en la que la Corte Constitucional de Colombia tiene que decidir si se borra una información que tiene que ver con información crediticia de determinada persona, porque aparecía lo que llamamos un buró de crédito, pero ese listado estaba disponible en Internet, todo aquel que tuviera una conexión en Internet podía acceder. Y esta persona dice, yo ya no quiero que esa información esté ahí, yo ya ni siquiera le debo a ninguna institución bancaria nada, entonces ¿por qué tiene que estar ahí? Y en el análisis que hace la Corte, titula un epígrafe de una manera muy interesante, porque le pone:
la cárcel del alma y el derecho al olvido. Todavía ni siquiera estaba la sentencia del tribunal, ya había antecedentes ya había un poco de doctrina, pero digamos que es el primer tribunal constitucional que dice, bueno, hay que ponerle el nombre del derecho al olvido. Evidentemente ahí no involucran a los buscadores de internet, sino van con el editor. Y el editor les dice, ¿sabes qué? Tienes que quitar esta información. Al momento de retirarla me tienes que avisar, de tal manera que cuando ingrese otra vez el nombre de esta persona, no pueda estar localizable. En ese momento lo lograron. Y en México tenemos pocos, solo 3 casos. Y en el 2009 se presenta un recurso de revisión y le dicen al IFAI, necesito que se haga un análisis que verse sobre una información que está en un boletín oficial de la Junta de Conciliación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En este boletín, para algunos a lo mejor ya lo saben, aparece un listado de todos aquellos juicios laborales en los que hay 2 datos que vamos a destacar: el nombre de la empresa que es demandada por parte del trabajador y el nombre completo del trabajador. Hay algunas empresas que luego se dice que aparte alguna persona que esté en sus áreas de recursos humanos va a la Junta y dice, bueno, a ver, revisa si este trabajador no es conflictivo, si demandó a alguna otra empresa en la que estaba. Y se llaman después como listas negras, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Este trabajador ya demandaba a las 3 empresas en las que estaba. Y ni siquiera nos dicen si a lo mejor tenía razón el trabajador, ¿no? O cómo es posible que estemos haciendo un prejuicio sobre la defensa que hace el trabajador sobre su mismo trabajo. Entonces, aunque estas son favorables, pero para allá a la empresa dice, no, mejor no lo voy a contratar. O puede influir en la contratación, o a lo mejor te diga, no, yo lo contrato, no pasa nada. Pero en este sentido, lo que hace el IFAI, le dice a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sabes qué? Dile a tu webmaster que retire esta información. Y dice la Junta de Conciliación, no, porque la ley federal me dice que lo tengo que publicar. Dice IFAI, no más, espera, o sea, lo que tienes que transparentar sí son tus actuaciones, pero que esto le está causando un perjuicio en su desarrollo laboral, porque ya tal empresa le ha dicho que no porque tiene esta antecedente. Puede ser un empleado conflictivo. Y entonces dice, bueno, pero es que no lo puedo borrar. Sí, claro que lo puedes borrar. Quítalo de todos los lugares donde tú hayas indexado este boletín, elimínalo. Evidentemente aquí tampoco figuran los buscadores de internet, no se considera, por ejemplo en este caso Google, como un sujeto responsable de tratamiento. Y bueno, ya después, para garantizar que efectivamente se ha borrado esa información, de nuevo el IFAI hace la búsqueda y efectivamente ya no aparecía, por lo menos de manera libre, ya no aparecía el nombre, parece que se lo borró. Luego, en una resolución de 1993, diagonal 2011, esto ocurre en el 2011, hay otro solicitante que dice, bueno, aquí no le llaman derecho al olvido, sino una corrección y una oposición a que su nombre esté en el archivo, esto lo voy a leer, la Dirección de Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria de la Coordinación General y Prevención y Readaptación Social, es un nombre larguísimo. Bueno, total que en este archivo lo que hace es tener otra vez un control de todos aquellos que que se ha llevado a cabo un delito, se pone el nombre de la persona completo, nada de una versión pública o Pedro X, no, nada. Se pone todo el nombre y él dice, ya ni siquiera tiene sentido de que esté mi nombre ahí, porque en una segunda instancia se me absolvió del delito que se me inculpaba. Entonces, ¿por qué tiene que aparecer mi nombre en ese concentrado del archivo? Y otra vez, lo mismo. La argumentación de que yo no lo puedo borrar porque es una disposición de transparencia, no lo dice tal cual, de transparencia y obligación de otra norma. Entonces, no, lo tienes que eliminar. Porque aquí lo importante es acreditar que la información que se está divulgando causa una afectación al titular. Por eso son casos muy particulares. No se puede hablar de la generalidad porque dependerá de cada caso en particular, el cómo se deberá de tratar cada cuestión. Bueno, en este contexto, ahora sí, me gustaría compartir con ustedes algunos puntos sobre esta sentencia del 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y bueno, todo tiene que ver con, si vemos los antecedentes, hasta interesante resulta.
En los últimos años, la Agencia Española de Protección de Datos Personales había recibido muchas peticiones para que les ayudara a los titulares para pedirle a Google, con sede en España, borrar determinada información. Para esto es importante tener en el contexto que los ciudadanos españoles, digamos que están más apropiados de su derecho a la protección de datos personales porque llevan mucho más años en el ejercicio del mismo. Entonces, la agencia dice, bueno, está bien, yo voy a analizar este asunto. Al momento de estarlo analizando, dice, a ver, tú ya le solicitaste a este motor de búsqueda, completamente era Google, que retirara esa información. Dice, sí, ya lo hice, pero me dijo que no lo podía hacer, porque él ni siquiera tiene una filial en España y él no está regido al derecho español. Por eso recurren ante la agencia española. Entonces, en este sentido, la agencia hace una serie de planteamientos y cuestionamientos interesantes que al final va a retomar el tribunal y dice, efectivamente, Google España no es la matriz de Google, sino está en Estados Unidos, pero ella, Google España, vende publicidad dirigida a los ciudadanos españoles. Al estar dirigida a los ciudadanos españoles, se tiene que regir por el derecho común de España. No puede salir con el supuesto de que no, yo todo lo tengo concentrado en Estados Unidos y yo no hago las veces de mi empresa. Claro que las hace, porque les vende a las empresas publicidad que va dirigida, reitero, a los ciudadanos. Entonces, en este sentido, la recomendación que hace la Agencia Española de Protección de Datos Personales es decirle, necesitamos que el ejercicio del derecho al olvido sea efectivo para nuestros ciudadanos. Entonces, tienes que borrar esa información. Lo que contesta Google, no puedo, porque para hacer este algoritmo me implicaría en mis finanzas algo muy considerable y no lo voy a hacer. Además, no tengo por qué hacerlo porque yo no me rijo por el derecho español. Y ante todas estas cuestiones, la agencia, el asunto llega a otra instancia que es superior en España, y hablamos de la Audiencia Nacional, digamos que para todas las interpretaciones, y como el organismo garante en España, la Agencia de Protección de Datos Personales, su competencia para revisión o algo de la Audiencia Nacional con sede en España. Entonces, en este sentido, la audiencia, después de que ya cumple con todos sus requisitos internos, acude ante el Tribunal de la Unión Europea para decirle, necesito que me interpretes unos artículos relacionados con el tratamiento de los datos personales y quién puede ser responsable de esos datos personales. Y todo esto en el marco de la directiva, ya dentro de la Unión Europea, todo como el derecho común es a través de directivas, de la directiva 95/46/CE, que es sobre el tratamiento de los datos personales, y le hacen una serie de cuestionamientos muy puntuales al tribunal. Le dicen, a ver, tú dime si puede considerarse como responsable a Google, porque mira, él tiene esta información y hacen un planteamiento interesante. Si bien un buscador no es un medio de información, sí es un medio de divulgación. Y en ese medio de divulgación hay alguien detrás que tiene determinados parámetros si tú ingresas un criterio de búsqueda para arrojarte determinada información. Entonces sí hace determinado tratamiento de la información, aunque no la crea. Porque lo que hace Google, como ustedes saben, es indexar las páginas de todo el mundo y las va almacenando en su memoria caché. Y este tipo, como los motores araña, ¿no? Lo que ellos le llaman. Entonces lo que hace es recabar información de todos lados. Pero esa información, cuando nosotros accedemos a ella, ya de una otra manera está sistematizada, no está dispersa como ellos la controlan. Entonces, en este sentido, si nosotros vemos la sentencia, hay alguna paradoja incluso un poco bastante interesante. Quien promueve todo esto, y se dan 220 recursos que promueve Google con esta cuestión de reticencia para decir de España, yo no voy a borrar ninguna información. Y todo esto se da en el contexto de un ciudadano que se llama Mario Costeja González. Mario Costeja González, bueno, ahora ya nos enteramos todos, porque les digo que es una paradójica como muy curiosa. Porque él dice, en 1998, un medio de comunicación que se llama Vanguardia publicó una especie de boletín en la que decía que yo tenía un embargo
por una deuda que tenía el Seguro Social. Pero eso ya lo pagué y está cubierto. Yo ya no quiero que aparezca. Y todas estas cuestiones lo hace en el 2002, ¿no? Solicita el que se borre esta información, pero él realmente decía el que se modificara la información. Sus planteamientos no era que fuera el derecho al olvido, evidentemente, que eso ya lo hacen los tribunales, en este caso el órgano de control y posteriormente el tribunal. Bueno, en este contexto un poco particular, el pronunciamiento de este alto tribunal versa sobre la cuestión de decir, bueno, después de todas las preguntas, lo que dice, a ver, ¿cuál es el régimen de responsabilidad de los buscadores de Internet? Particularmente Google, porque hay una cuestión que es necesario comentar. Toda sentencia únicamente atañe y es extensible al asunto que se trata. Y evidentemente la cuestión es en el marco territorial de la Unión Europea, ¿no? En caso concreto España. Entonces, en el régimen de responsabilidades, dicen, bueno, hay que ver si los buscadores de Internet pueden poner fin a la desprotección de los datos personales que contienen sus bases, sin atendiendo a la negativa de Google de someterse a la normativa española, y mucho menos, decía, entre las defensas de Google, decía, bueno, es que la normativa española ni siquiera tiene un precepto, ningún artículo en ninguna de sus leyes que diga que se tiene que garantizar el derecho al olvido. Evidentemente no lo va a encontrar así, pero sí va a encontrar en el sentido, en el espíritu, el objeto de la protección de datos personales, que se garantice la protección en todo momento y en cualquier medio, porque no porque sea Internet significa que no se deba controlar. Al final es operado por nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hace el tribunal, y se lo voy a resumir en 4 puntos, es Google como responsable del tratamiento de datos de carácter personal, dado que determina los fines y las medidas de su actividad. Él lo hace, él trata esa información, aunque no sepa qué es lo que se contiene en cada punto. Y un segundo punto sería el tratamiento está sometido a las normas de protección de la Unión Europea, dado que Google ha creado en un Estado miembro un establecimiento para la promoción y venta de espacios publicitarios y cuya actividad se dirige a los habitantes de ese Estado. Aquí me parece que esto viene muy bien, no solo para el contexto europeo, sino también para el contexto latinoamericano. Si ya en España fue capaz de decirle, ¿sabes qué, Google? Tú también operas aquí en este sentido. En México opera igual, vende publicidad, posiciona empresas. Y el tercer punto, las personas tienen derecho a solicitar del motor de búsqueda, con las condiciones establecidas en la Directiva de Protección de Datos, de eliminación o el borrado de aquella información que le afecte a sus demás derechos, o incluso que por gusto decide eliminarlo. Aquí es la gran diferencia con el derecho de cancelación. El derecho de cancelación parece que su vida acaba una vez que se cumplió el fin, o cuando ese dato personal transgrede otros derechos. Pero en el derecho al olvido se va a entender en un sentido muy amplio. Por ejemplo, si en Google de alguno de nosotros o de mí misma circula una fotografía que hoy por hoy me gusta, pero dentro de 10 años ya no me gusta, yo tengo el derecho de decirle a este motor de búsqueda, Google, porque parece que es el que más utilizamos, retíralo. Y no necesariamente tiene que ser una cuestión negativa. Simplemente estoy ejerciendo el control sobre toda mi información personal y yo decido que sí y que no. Evidentemente, para poder eliminar estos datos, no aplica para todas las personas. Dependerá si esta persona tiene una notoriedad pública o si la información de esos datos personales es de relevancia pública. Hay que cumplir con esos requisitos, porque habrá personajes que decimos, bueno, es importante que esa información se encuentre ahí, o a lo mejor de nosotros mismos por alguna relevancia de interés público. Entonces, en este sentido, lo que hace el tribunal es decir, no solamente tenemos que pedirle primero al editor o a quien sube esta información que borre esa información negativa, pero antes de hacerle a este editor esa solicitud, podemos omitir ese paso y decirle directamente al motor de búsqueda que le elimine. Y no significa que al eliminarlo, como en su momento lo planteaba Google porque era
posible por su arquitectura de la información. O sea, voy a borrar toda la información que tenga que ver con esa persona. No, tienes que borrar únicamente lo que le afecta. Y claro que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque habrá información que no le interese que sea borrada, habrá información que le interese ser consultada. Y así, el derecho a la protección de datos personales, lo que dice el tribunal, dice, no tiene que estar sobre el mero interés económico de una empresa como Google. Tenemos que procurar siempre que se garantice la protección de datos personales, salvo las cuestiones que tengan que ver con una relevancia pública o algunas excepciones muy particulares y con los matices adecuados del acceso a la información pública. En este sentido, si nosotros lo vemos, hoy por hoy, ya incluso en el mismo órgano garante que tenemos en México, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ya digamos que hay buenas noticias, aunque son pasos microscópicos. Ya el 20 de agosto, en la sesión ordinaria, dos de los comisionados plantearon la posibilidad, otra vez estamos hablando de boletines de la Junta de Conciliación y Arbitraje, bueno, habría que empezar por algo, ¿no? Seguramente habrá muchos otros casos que están por plantearse. Pero en esta, ya los comisionados hablan no solamente de la cuestión de la cancelación, la oposición o la corrección de estos datos, sino tenemos que garantizarles a nuestros ciudadanos el derecho al olvido. Ya lo dicen con todas sus letras. Y ordenan, habrá que ver qué es lo que hace hoy la Junta, y ordenan a la Junta el borrado de toda esa información. Pero aquí adicionalmente, lo que no veíamos en las otras, le dicen, sabes que tú tienes que solicitarle al motor de búsqueda Google que lo elimine. Me tienes que acreditar que lo solicitaste. Ahora, con esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se ha hecho es que, bueno, ya hay un formato en el que Google obviamente ha acatado estas cuestiones, y ya en su esfuerzo de decir, bueno, si llenan este formulario todo aquel que considere que determinado dato no debe circular en la red, bueno, que lo llenen y ya yo lo considero. Porque aquí a lo mejor de las cuestiones no tan afortunadas es que el tribunal le da la potestad al motor de búsqueda Google de que considere primero si es factible del borrado o no, pero bueno, bajo determinados parámetros, ¿no? Y que diga si es imposible, cuáles son los motivos que le informen. Bueno, y en este sentido, hoy por hoy, de acuerdo a todo este contexto y todo lo que se ha desatado en la Unión Europea con el reconocimiento del derecho al olvido, van 70.000 solicitudes para el borrado de datos. Datos en todos los sentidos, que pueden ser algunos negativos, otros no negativos, pero si se fijan, de 220 que tenían, pero eran recursos sobre una sola persona. De mayo a la fecha se han desatado 70.000. Evidentemente vamos a ver qué hace Google con todo este avasallamiento de tantas cuestiones. Bueno, por último, sobre todo para que tengamos como más cuidado sobre la información que nosotros proporcionamos para que nos dé un servicio cualquier buscador o cualquier creador de contenidos en Internet. Google dice, si uno se mete a revisar un poco como cuáles son sus objetivos y misiones, no lo dice así, pero dice, ofrecen distintos servicios para usuarios y empresas. Esa es como su actividad. El objeto, garantizar la información, organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil de manera universal. Bueno, pareciera que Google, ¿quién es? Con esta cuestión tan interesante de esta oración, bueno, parece que nos va a solucionar todo. Pero al final dice que su almacenamiento, esas cuestiones de las cookies y demás, se va a hacer con una cuestión local que son el HTMLS, que esto es archivos que se almacenan en los dispositivos de los usuarios, ya sea de una computadora, ahora con los teléfonos inteligentes, y puede ser con cualquier medio, cualquier aparato que esté conectado a Internet. Y al final dice algo Google cuando dice, bueno, ¿cómo trato yo los datos? ¿O qué entiendo yo por privacidad? Y dice algo muy interesante. Internet, sitio seguro para todos, responsabilidad compartida. Entonces, ¿qué finalidad tiene de que esté? Además, él ya pagó ese crédito o esa deuda que tenía en la Seguridad Social. ¿Qué pasa en la cuestión que tú planteabas?
de los morosos o los que tengan una deuda con las cuestiones de las instituciones bancarias. Recientemente, no recuerdo bien el dato, hace 4 días, el País Vasco, la Agencia de Protección de Datos Personales, le dijo a una persona que solicitaba que aunque él debiera a una institución bancaria, por los motivos que fueran, ¿por qué tenía que aparecer su nombre en un listado de un buró de crédito? Y le dice la agencia de protección, bueno, al momento que lo analiza, dice, es verdad, aunque tú seas un deudor, no tiene por qué estar tu nombre. Porque ya las instituciones, quien te vaya a otorgar un crédito, tiene sus controles para poder saber si cumples o no con los requisitos. Pero ¿por qué se tiene que enterar todo mundo de que tú tienes una deuda? Entonces, en este sentido, también aplica, y no solo, yo diría, no solo para alguien que tiene una deuda con un banco, sino incluso también para un delincuente. A lo mejor habrá casos de interés público para todos, pero ¿qué pasa con la categoría de delincuente cuando ni siquiera hay una sentencia firme o definitiva? Ya le llamamos delincuente. En su entorno, en su grupo de amigos, lo que sea. Eso puede causar una afectación. No sabemos particularmente hasta qué punto. Entonces, sí es importante atenderlo a cada caso particular. Habrá generalidades y determinados principios o parámetros que nos digan hay que matizar sobre estos puntos. Pero sí, yo creo que todos tenemos derecho, a pesar de que parezca extraño. Gracias, Lore. Buenas tardes. En esta, no sé cómo aplique o si es que aplica, Sí. Regularmente cuando son periodos de campaña solemos recibir cartas de los candidatos, la Presidencia de la República nos envía cartas, banderas, etcétera. ¿Esto tiene alguna protección para nosotros? ¿Debemos tomarlo como un hecho normal? O bien, ¿cómo podemos indagar ahí para saber cómo un instituto político puede obtener nuestros datos, ¿no? Porque son cartas personalizadas, propaganda personalizada, lo podría entender de la Presidencia de la República, pero en este caso, ¿qué se aplicaría? Sí. Gracias. Gracias, Claudia. Es una pregunta muy interesante y en dos sentidos. O lo que tú me planteabas, si lo capté bien, estamos hablando del Instituto Nacional Electoral e incluso la Presidencia de la República. Y el Instituto Nacional Electoral sí tiene una cuestión de lineamientos a la protección de datos personales, que en su momento el órgano garante, el IFAI, le dijo, tú tienes que acatarlos, y emitieron un reglamento hasta el 2011. O sea, hace 3 años, tienen un reglamento de manera formal. Y este reglamento reproduce los lineamientos, o sea, no nos dice ni quién nos va a tratar así de manera muy concreta, no nos podemos apropiar todo mundo del reglamento, leerlo y decimos, ya lo entendimos, ya sé qué pasa con mi formación si se la dejo al INE. Evidentemente, es esta cuestión como de principios y de buena fe de decir, bueno, la voy a tratar adecuadamente. Pero cuando están en procesos electorales, ellos dicen, bueno, les vamos a compartir toda nuestra lista nominal o el registro de electores a los partidos políticos y a otras personas, ¿no? Y de los partidos políticos tienen la obligación, este intercambio de datos se da con la única cuestión de decirles, hacen como una especie de convenio, la información que yo te doy, trátala de manera confidencial y utilízala únicamente para este periodo. En la realidad nos ocurren otras cosas, ¿no? Nos llaman a nuestra casa partidos políticos de los que ni siquiera tenemos ningún interés, ni siquiera simpatía, pero nos llaman. Hoy, una cuestión muy particular, ahora que la sacó Claudia, en el segundo informe del presidente de la República, si ustedes se fijaron, a muchos nos llegó una carta, y bueno, yo fui de las afortunadas que me llegó una carta. Entonces, en este sentido, a mí me llamó mucho la atención que venía un anexo que decía, empresa tal, estamos tratando tus datos personales de acuerdo a los términos de la Ley de Protección de Datos Personales y Posesión de los Particulares. ¿Yo en qué momento le di a esa empresa mis datos? ¿El que sea la Presidencia de la República puede hacer lo que quiera con mis datos? Yo diría que no.
Es un tema complejo, tiene muchísimas aristas, también la información que se fuja del INE, porque uno diría, ¿y dónde está la ética o la autorregulación de los partidos políticos con el tratamiento de las listas nominales? Se le entregaron de buena fe solo para este fin y ya la tiene para invitarnos a ser simpatizantes de, o incluso a condicionar algunas cosas para ver si votamos por ellos. Aquí el punto es, y a lo mejor una de las posibles soluciones, y que no son a corto plazo, sino a largo plazo, es mientras nos apoderemos de nuestros derechos, en este caso el de la protección de datos personales, será más fácil que no nos engañen en ese sentido y no tengamos que decir, yo diría que ni siquiera se justifica que la Presidencia de la República nos envíe a nuestro domicilio una información. ¿Por qué? Si se supone que a lo mejor es del que deberíamos de sentir más protección, ¿no? Del más alto nivel. Y además se la dio una empresa que quién sabe quién es. No sabemos. Entonces, yo digo que es incorrecto. Perdón, en esa incorrección a propósito de esta pregunta anterior, y va con la que yo quería hacer, en relación a esto, existe un reglamento en México que avale todo este derecho a la protección de no información de datos, pero yo creo que de todas maneras está todavía, tiene algunas carencias, algunas que no permiten que incluso uno pueda pedir borrar los datos, por un lado, y por otro, en este caso de lo que decías de la Comunidad Europea, en especial de España, si yo aquí decido que borren mis datos, ¿es nada más en Google México y van a andar mis datos en todos los demás países o desde la matriz hay ese borrado de datos? Sí, muy buena pregunta. No, la intención y lo que está detrás de la sentencia es no solo lo borres en México, sí, en este caso, ¿no? Pero era, en caso concreto, perdón, no solo lo borres en España, lo tienes que borrar en cualquier lugar. De tal manera que si alguien ingresa, bueno, ahora les digo, es una cuestión de este señor Mario, ya todo el mundo nos enteramos que tenía una deuda, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar, no le encontré el dato, que él estuvo dispuesto a ventilar esa parte de su vida personal a favor de todos los demás, ¿no? Pero en ese sentido lo que dicen, lo tienes que eliminar de Google España, que a lo mejor es de donde se creó el contenido, pero como tú haces indexación de todas las páginas del mundo, necesitas borrarlo de todos, para que no se pueda consultar ni en Francia, ni en Italia, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lugar. Y sí, lo tiene que hacer así, porque de lo contrario, entonces sería como un engaño, ¿no? Bueno, gracias. Perdón. Y ya en la cuestión de México, lo que tenemos que hacer, y a lo mejor entender el contexto nos viene bien. En México empezamos a hablar de protección de datos personales a partir del año 2000, ya un poco más serio. Todos los demás países, lo que les comentaba de Colombia, la Corte Constitucional tiene desde 1992, Argentina desde los 80s, Uruguay también. Por ejemplo, en el caso de Argentina y Uruguay, ahora tienen un estándar que está avalado por la Unión Europea, de que son países que tienen un nivel de protección de datos personales muy alto. En México nos faltan muchas cosas, apenas lo tenemos como un derecho fundamental del 2009. Pero si ya nos vamos apropiando y vamos adquiriendo un mayor de conocimiento, claro que existe la posibilidad, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Es decir, si le pedimos a Google de manera particular, borra esta información, no me interesa que esté. Bueno, yo nada voy a acreditar si no tiene un interés público, no tiene esto. Y a lo mejor te digo que no, pero tú ya tienes un órgano de control al que tienes que ir en caso de que yo te diga que no, y a lo mejor tienes otra instancia. Hoy por hoy todavía no tenemos ningún pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que habrá que esperar los tiempos, pero tenemos posibilidades. Seguramente usted sí sabe, porque parece como acoso diario, de que te llaman, estás comiendo, estás en la mañana, te estás levantando, y es un acoso tremendo, para ofrecerte. Te vendo una gelatina, te vendo una tarjeta, te vendo esto, te tenemos seguimiento, te ganaste una camioneta. O sea,
¿qué vamos a hacer para proteger ese dato personal? Porque parece como que hay mucha libertad, ¿no? Bueno, yo me preguntaría, ¿les dimos esa libertad sin querer? A lo mejor lo que tendríamos que hacer, y es un buen punto, ya que estamos en esta cuestión de acoso, que ya nos llamaron de un banco, nos llamaron de una empresa, nos llamaron de una telefonía celular, nos llamaron de todos lados para ofrecernos un servicio, darnos publicidad. Seguramente nosotros proporcionamos esa información a alguna empresa o incluso a alguna administración pública. Y cuando la proporcionamos no nos fijamos, porque a lo mejor llevábamos prisa, no nos interesaba en ese momento, y les autorizamos que hicieran lo que quisieran con nuestros datos. Y al hacer lo que quisieran era comercializar sobre nuestros datos, que los podían vender. Ante este hecho, ya de manera eminente, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? Primero, todas estas empresas que nos han estado llamando, y que son cuestiones que no nos van a quitar mucho tiempo y a lo mejor podemos tener cuestiones muy interesantes. Decir, a ver, me llamó determinado banco ofreciéndome una tarjeta de crédito, me llamó determinada compañía ofreciéndome tal servicio hotelero, pero a mí no me interesa nada de eso. Entonces lo que yo voy a hacer o lo que yo debería de hacer sin hacer un cansado, hago un escrito muy simple en el que diga, a ver, tú, dime qué datos personales tienes mío y quién te los dio. ¿O en qué momento yo te autoricé para que me estés llamando a todas horas? Porque muchas de estas empresas utilizan personas de Latinoamérica, ¿no? Incluso tienen otro acento y nos llaman de otra hora, y si uno no contesta de ese teléfono, luego nos marcan de otro, sobre todo las telefonías. Si se han fijado, primero marcan de números del norte, no contestaste, luego del centro, luego del sur, ¿no? Por eso vemos las 99 y esas cosas. Entonces, en este sentido, una vez que sabemos qué datos personales tiene cada de estas entidades, nosotros podemos decir, bueno, yo quiero que los canceles, yo no quiero que me tengas más en tu lista de tus bases de datos. ¿Por qué? Porque la finalidad, en aquel momento que yo le di los datos personales, y ahí lo vamos a saber, a determinada empresa, yo ya ni quiero ese servicio porque ya se cumplió el objetivo, ni me interesa volver a contratar nada con ellos, yo quiero que lo eliminen. Pero aquí la cuestión es, por eso es tan importante el autocontrol de la información. Es decir, cuando damos nuestros datos personales, ¿a qué nos estamos sometiendo? Y no leemos las letras pequeñas. En los contratos del banco, y también es una cuestión intencional, no crean que ustedes tienen la culpa, o también son las artimañas poco éticas. Cuando uno va al banco y firma un contrato, la letra es súper pequeña. O sea, no es factible leerla y son como 10 hojas. Pero en esas 10 hojas hay una cláusula que dice, bueno, los datos que tú me estás proporcionando, yo voy a los voy a incluir a mis bases de datos y puedo comercializar con ellos y intercambiarlos no solo en México, sino en cualquier parte del mundo y hacer perfiles. Entonces, sí, yo diría que es lo que tenemos que hacer. A lo mejor será cansado y un poco tedioso, pero hay que empezar a hacerlo. Buenos días. Con respecto a la pregunta que hizo Claudia, me quedó a mí una interrogante. ¿Podríamos levantar una demanda ante esta situación que ella...? Sí, hay un procedimiento, no se llaman demandas, se llaman denuncias. Fíjense, hasta el nombre es distinto, ¿no? O sea, pareciera que podemos tener una garantía más pronta. Porque aunque sean entidades públicas, tienen que proteger nuestros datos. Y evidentemente esta violación inminente, lo que nosotros tendríamos que hacer es decirle al órgano de control, en este caso como dependerá de, si hablamos de la Presidencia de la República, bueno, la competencia la tendría el IFAI. Si hablamos de partidos políticos, bueno, evidente también claro que hay una competencia del IFAI, pero a lo mejor tendríamos que ver qué partido político, si fue a lo mejor alguien con una sede estatal o estas cuestiones quien está difundiendo esta información. Y el hecho de que nosotros le solicitemos, mira, ¿sabes qué? Yo, Instituto Nacional Electoral, yo te di esta información únicamente con la finalidad de tener un documento de identidad. A mí no me interesa o a ti tampoco te debe interesar si ejercito o no mi derecho al voto. Entonces, en ejercicio de mi derecho al voto no significa que tú con la información puedas hacer lo que quieras. Y a lo mejor el INE nos contesta, no, es que mira, yo cuando proporcioné esta información, hicimos este convenio y hubo esta confidencialidad. Por eso ahora son una de las ventajas la reforma que se hizo en materia de transparencia, ¿no? Que también ya
no solamente los sujetos obligados eran las administraciones públicas, sino también los partidos políticos y los sindicatos. Y cuando hablamos de estas dos grandes entidades, también son sujetos obligados. ¿Por qué? Porque tratan datos personales y haríamos lo mismo. ¿Qué datos tienes míos? ¿Por qué los tienes? ¿Yo en qué momento consentí que me estuvieras llamando a todas horas? E incluso a la Presidencia de la República. Bueno, ahí yo todavía tengo interés, voy a ver qué hago, pero sobre esta cuestión de esta empresa, ¿por qué tiene mis datos? Yo no se los di, ni siquiera la conozco, alguien se los dio. Bueno, es que eso aún estoy pensando en qué voy a hacer con eso. Sobre todo, primero uno tiene que saber la empresa cuál es su función, si está legalmente constituida, todas estas cuestiones como a lo mejor de inquietud y a lo mejor de morbo de mi parte. Es decir, si realmente está constituida y demás, ese intercambio seguramente en una cuestión de presunción, esa base de datos se la dio la Presidencia de la República. Pero yo se la di a lo mejor o lo tiene la Presidencia de la República en algún otro momento. Y a lo mejor podrían alegar, a ver, no, son datos que están en archivos públicos. Y esos datos que están en esos archivos públicos, ¿significa que yo no tengo protección de mis datos? ¿O porque está en un archivo público? Y pongo otro ejemplo, a lo mejor más sencillo. Cuando uno va a un registro público a solicitar un acta de nacimiento, si nos damos cuenta vienen muchísimos datos personales. Y el hecho de que esté en un registro público significa que cualquier persona puede ir a solicitar un acta a mi nombre. Entonces, ahí digamos que haría como una cuestión de un doble discurso, ¿no? Por un lado hay una protección de datos personales y en los archivos públicos dependerá. Y en esto de dependerá, yo puedo hacer lo que quiera. Claro que no. O sea, tendríamos que irnos apropiando de eso, ir haciendo las modificaciones y decirle, mira, ¿sabes qué? Aquí también hay un espacio. No porque estuviera en un archivo público, tú tienes derecho a hacer toda una cuestión de sistematización, porque hay otra cuestión. Esta empresa, si hizo una sistematización de todos nuestros datos, no solo lo va a querer para el fin de enviarnos ese documento, o no solo era esa la misión. Si lo pensamos de otra manera, ¿y si a esa empresa se le ocurre registrar derechos de autor sobre esa base de datos? ¿Le dirán que no? ¿Le dirán que sí? ¿Y qué va a hacer con esa base de datos? ¿Puede venderla? ¿Puede hacer qué? ¿Quién sabe? Puede haber muchísimos supuestos en los que tendríamos que reflexionar y no dejarlo así como, bueno que no lo mandó el presidente y además se ve muy guapo, ¿no? Según. Yo, otro comentario. En ese sentido, tendríamos que buscar entonces a algún abogado, a alguna persona que nos pueda asesorar para saber si es de índole estatal, nacional, sí, claro. ¿O qué podemos hacer? Miren, yo de pronto soy un poco radical y a lo mejor si lo escucharan mis compañeros abogados me colgarían. Pero yo creo que particularmente el derecho a la protección de datos personales debe ser de estos derechos que no ocupemos un abogado. A lo mejor al inicio lo vamos a ocupar. Y quizá es a lo mejor hasta osado y atrevido, pero es como la libertad de expresión. Todos ejercitamos, a lo mejor algunos de manera profesional y así, ¿no? Todos decimos qué pensamos de determinada persona, qué pensamos de un funcionario y no necesitamos de un abogado para expresarlo. Entonces, en la materia del derecho a la protección de datos personales, si nosotros vemos, a pesar de que sí es complejo para todos entenderlo, cuáles son los requisitos que debemos cumplir para presentar una solicitud, ya sea de acceso, rectificación, cancelación, en este caso oposición de estos datos, es decir, pónganme su nombre, aparte de su nombre un domicilio, si quieres que te llegue ahí la información que te voy a mandar sobre qué estoy haciendo yo, organismo garante, en este caso el IFAI. Entonces, ponme de manera puntual un correo o un teléfono, lo que tú elijas, cualquier medio de comunicación en el que quieras que yo esté en contacto contigo. Y descríbeme en un párrafo, en 2, en 3, cuál es la cuestión por la que tú quieres que se cancele o la oposición o el acceso o la rectificación de un dato. Y uno lo puede decir pensando, si yo le pregunto a Farmacias Guadalajara, espero no haya problema por el promocional, si le pregunto, ¿qué datos personales tienes míos? La pregunta puede ser muy sencilla, yo creo que se entiende, a lo mejor habrá otras maneras sencillas de expresarlo y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo soy fulana de tal, entonces necesito saber qué datos personales tienes míos y se presenta.
Me ignoraron, no me dijeron ni que tenían datos míos, que no los tenían. Entonces yo voy al IFAI y le digo, ¿sabes qué? Ni siquiera me quiso dar acceso a mis datos. Entonces, otra vez, mi nombre, mi domicilio o el teléfono, no necesariamente tiene que ser el domicilio, un teléfono o un correo electrónico, y le digo al IFAI, mira, yo le solicité a esta empresa que me dijera qué datos personales tenía míos y no me contestó durante tanto tiempo, omitió. Entonces, yo te voy a poner el dato de dónde se localiza, por lo menos a la que yo le solicité de esto. Entonces, yo voy a poner los datos. En los requisitos, el IFAI no dice, tiene que estar fundamentado en la normativa o tiene que venir firmado por un abogado patrono, que se le llama. No tiene que ser así. Basta con que se firme, e incluso el IFAI dice, bueno, no tienes que, tengo a tu disposición determinados medios, lo puedes hacer vía electrónica, mira, aquí tengo un formato de denuncia, si no lo quieres escribir todo, nada más, mira, aquí tengo estas posibles, tengo opción A, B, C, D, ¿en cuál se ubica tu caso? En esta, bueno, aquí llena los datos, la denuncia y se le da clic. Yo creo que no se ocupa el abogado en ese momento. Entonces, bueno, ya finalmente, ¿qué pasaría si el mismo IFAI tampoco, pues como que nos ignora y no se puede hacer nada? Difícilmente lo hará, porque ahora es un tema que está en la agenda del IFAI. Está no solo en la agenda del IFAI, sino también lo vemos en todas las administraciones públicas, y este es un muy buen momento para que hagamos esos ejercicios. Si uno entra en algún día que tengan oportunidad de checar en el IFAI cuántos asuntos se ven sobre protección de datos personales, será increíble lo que ustedes puedan ver, y sobre muchísimas cuestiones, no solamente sobre datos negativos, sino también sobre datos positivos.